3 razones por las que el Salmo 23 te protege en el día de la angustia. Descúbrelo ahora. La noche era oscura y opresiva, como si las mismas sombras susurraran secretos temibles. A medida que el viento soplaba con fuerza, resonaban ecos de antiguas páginas leídas a medias, historias que nunca debieron ser contadas. Se decía que aquellos que invocaban el Salmo 23 en momentos de angustia experimentaban milagros inexplicables. Pero, ¿qué escondía realmente ese fragmento de sabiduría milenaria? Era como si la fe, en su forma más pura, brillara en medio del caos. Alerta máxima, amigo. Se dice que algunos jamás regresan de este camino si nunca escuchan el consejo de ese antiguo texto. Las leyendas hablaban de sombras que acechaban, de ángeles que luchaban por proteger nuestras almas. Una tarde, en un pequeño pueblo, la vida de una joven llamada Ana cambió para siempre. Cuando su madre cayó enferma, un miedo indescriptible la envolvió, su pecho se apretaba como si 1000 manos lo aplastaran. Mientras la oscuridad se apoderaba de cada rincón de su hogar, Ana recordó las palabras del Salmo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. En ese instante, sintió un rayo de esperanza que quebró la noche. ¿Pero era suficiente? El secreto de la protección prometida por el Salmo parecía un hilo frágil. En medio de su angustia, Ana notó que cosas extrañas sucedían a su alrededor. Ruido inexplicable en la cocina, luces parpadeantes, y la sensación de ser observada, siempre. Un día, mientras recitaba las invocaciones, un destello brillante cruzó la habitación y las sombras se alzaron con fuerza, revelando figuras que desafiaban la lógica. ¿Eran protectores o algo más siniestro? Los murmullos del pueblo comenzaban a crecer, algunos decían que habían visto manifestaciones del más allá en la casa de Ana. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar si todavía estás suscrito al canal. No querrás perderte el contenido exclusivo que viene. Y mientras estás ahí, presiona el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada increíble persona que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Mientras esos ecos y sucesos continuaban en la casa, Ana no podía evitar cuestionar la veracidad de la fuerza de su protección. Su madre estuvo al borde del abismo, pero cada vez que pasaba un día, la esperanza crecía un poco más. Sin embargo, una noche palpable de desesperación la llevó a descubrir el verdadero significado del Salmo. Apenas podía respirar, y su corazón latía con fuerza al pensar que el destino de su madre dependía de lo que iba a suceder. ¿Sabría Ana realmente cómo convocar a ese poder para que la protegiera? Pero lo que encontró ese día, al abrir las páginas del viejo libro, fue más asombroso de lo que jamás podría haber imaginado. La oscuridad tan presente en su vida, ¿se volvería la luz de su salvación, o un abismo sin regreso? Ana temblaba mientras sostenía el viejo libro en sus manos. La luz de la lámpara temblorosa proyectaba sombras sobre las paredes, como figuras intentando escapar de la penumbra. A medida que pasaba las páginas amarillentas, su mirada se detuvo en una frase subrayada que iluminó su mente: las palabras tienen poder, y el poder reside en la fe. ¿Qué significaba eso? La fe, esa chispa que una vez había llenado su corazón y que ahora parecía más distante que nunca. La desesperación y la angustia la habían hecho dudar, y en ese momento, se dio cuenta de que no solo necesitaba recitar el Salmo, debía creer profundamente en cada palabra. Con cada oración que leía, Ana sentía la creciente energía que la rodeaba, como si fuerzas invisibles comenzaran a agitarse a su alrededor, lúdicas y peligrosas a la vez. Afuera, el viento aullaba, trayendo consigo murmullos que parecían invadir la casa. Los ecos de voces familiares susurraban entre los miedos de la noche, y Ana, con el corazón desbordando de miedo, decidió que era momento de enfrentar lo que sea que acechaba en las sombras. Bajo ese peso creciente de ansiedad, se levantó y se dirigió hacia la cocina, donde los ruidos se habían intensificado. La puerta estaba entreabierta, un frío helado salió de ella, y una sensación de temor profundo la invadió. Respiró hondo, recordó las palabras del Salmo, y con voz firme, dijo en voz alta: no temeré mal alguno. Al pronunciar la última palabra, un estallido de luz surgió de la cocina. A medida que se asomaba, una figura oscura emergió, y un grito ahogado salió de sus labios. Justo en el centro de la habitación, un ser de luz brillante daba guerra a las tinieblas que intentaban envolverla.
Era una confrontación sobrenatural, la oscuridad se retorcía como serpiente en llamas, mientras la luz, casi tangible, chocaba contra el vacío. Ana sintió la presencia del bien, su energía la envolvía y la empujaba hacia adelante. Ten fe, susurró la voz de su madre, como un eco del pasado resonando en sus oídos. Ana recordó el amor y los sacrificios que había hecho por ella. Con ese pensamiento ardiendo en su pecho, decidió no retroceder. Luz, ven a mí, gritó, dejando que la fe brotara desde lo más profundo de su ser. El aire se llenó de un resplandor que hizo retroceder a la sombra, pero entonces, algo extraño ocurrió. La sombra comenzó a tomar forma, como un antiguo conocido que estaba listo para hablar. ¿Acaso crees que puedes liberarte de mí tan fácilmente? Retumbó una voz grave, fría y burlona. El corazón de Ana se detuvo por un instante. Era como si todas las dudas que había tenido la estaban confrontando. Sin embargo, mientras se mantenía firme, recordó otra parte del salmo, porque tú estarás conmigo. Con cada palabra recitada, su confianza crecía y la luz parecía cobrar fuerza. Pero justo cuando estaba a punto de sentir que el miedo se disipaba, un estremecimiento recorrió la habitación. La sombra se había deslizado nuevamente, y una risa malévola resonó en sus oídos. Lo que has hecho ha despertado algo que no puedes controlar. Ana se dio una vuelta y vio al exterior una figura vagamente familiar en la niebla. Era su madre, pero con una mirada vacía, como si no estuviera verdaderamente allí. Un escalofrío recorrió su cuerpo. La línea entre la protección y la perdición se volvía cada vez más borrosa. ¿Podría Ana realmente dominar esa fuerza oscura? ¿O había desatado algo que jamás podría contener? Cada frase del salmo resonaba en su mente, mezclándose con el temor y el amor. Y en su corazón, una pregunta retumbaba con fuerza: ¿estaba lista para enfrentar la verdad sobre su propia fe y los secretos familiares que habían permanecido ocultos por demasiado tiempo? Ana sintió como la fragorosa confrontación entre la luz y la sombra se intensificaba. Su mente estaba en un torbellino de emociones. Las palabras que había recitado cobraban vida, resonando en su cerebro como un mantra. La figura en la niebla parecía acercarse, y ella contuvo el aliento, a punto de vislumbrar la verdad que se escondía detrás de esos ojos vacíos que solían llenarla de amor. ¿Por qué estás aquí, madre?, la llamó, su voz quebrándose. La figura dejó escapar un susurro helado. He vuelto, pero no como esperas. La luz que deseas solo puede brillar a través de la aceptación. Ana estaba paralizada. ¿Aceptación? ¿Aceptación de qué? Algo profundo y oscuro pulsaba en la atmósfera, como si las sombras ganaran fuerza con cada palabra. La luz detrás de ella comenzó a titilar, y Ana sintió que el calor de su fe se desvanecía. No puedes luchar contra lo que llevas dentro, insistió la sombra, su tono una mezcla de seducción y amenaza. Tu madre sufrió por ti, escondiendo verdades que no estás lista para afrontar. Enfrenta lo que eres. Que venga la oscuridad, que así te liberará. Entonces, un rayo de terror la atravesó, obligándola a recordar viejos recuerdos que había enterrado. La imagen de su infancia, repleta de risas y amor, se entremezclaba con rostros de miedo y sombras acechantes que la habían perseguido durante años. No quiero eso, murmuró, sintiendo el nudo en su garganta hacerse más fuerte. Tu miedo es la llave, Ana, dijo la sombra, acercándose más. Solo reconociendo tu dolor podrás reclamar la luz. Acepta tu verdad y serás libre. Con cada palabra, la figura familiar en la niebla se tornaba más tangible, y Ana sintió que el peso del pasado amenazaba con aplastarla. Pero justo cuando se estaba entregando a la desesperanza, llegó un destello de claridad. No puedes tenerme, gritó, alzando sus manos hacia la luz, dispuesta a aferrarse a su fe con cada fibra de su ser. La luz está en mí, y nunca la soltaré. El entorno empezó a girar, los ecos de la risa oscura siendo arrastrados por un viento incontrolable. Ana se cerró en sí misma, reclamando cada fragmento de fe que poseía, empujando lo oscuro hacia atrás. Pero lo que siguió fue un estremecimiento en el suelo, como si la tierra respondiera a su invocación. Un rugido surgió de la nada y las paredes de la cocina empezaron a temblar. No escaparás de esto, retumbó la voz. El vínculo entre el amor y el horror se desdibujaba, y Ana comenzó a entender: la luz no solo vencía la oscuridad. También exponía las verdades ocultas, los ecos de su infancia, su relación con su madre, y los secretos que habían sido enterrados en su familia se volvían una tormenta que amenazaba con desbordarse.
En ese momento, un destello de recuerdo surgió. Las palabras de su madre resonaron en su interior. Siempre habrá luz, incluso en la oscuridad más profunda. Con nueva determinación, Ana tomó una decisión. Si debo enfrentar la verdad, lo haré, se declaró, su voz firme resonando en la habitación. Aceptaría la oscuridad, la abrazaría, porque en esa hendidura de dolor había espacio para la redención, pero antes de que pudiera avanzar, un estruendo ensordecedor llenó el aire, y la sombra, enfurecida, se lanzó hacia ella con ferocidad. La batalla que había comenzado a librar se intensificaba. Ana sintió el poder de la oscuridad a su alrededor, mientras la luz luchaba por sostenerse. Lo que desatas no se puede controlar, se oyó de nuevo la voz burlona. ¿Podría realmente desafiar lo que había surgido en su vida, incorporar la luz a su trauma y redimir los secretos de su madre? La lucha había llegado a su clímax, y en medio de ese caos, las preguntas ardían en su corazón. ¿Estaba lista para descubrir el secreto que su madre había ocultado durante tanto tiempo? La guerra no había hecho más que comenzar. El sonido retumbante se detuvo, dejando un silencio abrumador que cortaba el aire. Ana, aún temblando, sintió como la sombra cobraba vida en una danza macabra a su alrededor. Cada pulso del lugar resonaba, y su corazón latía con fuerza, compitiendo con el eco de aquel grito aterrador. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz temblorosa, pero decidida. La figura en la niebla pareció desvanecerse un poco, pero solo para reformarse en un nuevo contorno. Quiero que entiendas, hija, dijo, con una voz que parecía surgir del fondo de su propia mente. Las cadenas que te atan a tu pasado son las mismas que te liberarán. No tienes que temerme. Soy lo que siempre has temido y lo que debes confiar. Ana sintió una punzada en su pecho. ¿Vas a llenarme de dolor, madre? ¿Ese es tu propósito? Porque no lo permitiré. El aire se volvió denso, casi tangible. El dolor que temes es solo una sombra de la verdad. Enfrentarla es la clave a tu libertad. Necesitas saber lo que oculté. La luz no puede brillar donde hay secretos oscuros. Yo exhalé esos secretos en cada lágrima que derramé por ti. Con cada frase, la niebla se desdibujaba lentamente, revelando un fragmento de su pasado. Ana recordó momentos de desamparo donde la figura de su madre se tornaba un símbolo de amor, pero también de miedo. Los recuerdos circulaban como mariposas frenéticas, amalgamando la tristeza con destellos de felicidad. Tu voz siempre la escuché, dijo Ana, sintiendo un alivio terrible en su corazón. ¿Pero por qué nunca me contaste la verdad? La figura sonrió, pero su mirada era penetrante. Porque temía por ti. La verdad puede ser un veneno, Ana. A veces, la luz resulta más dolorosa que la sombra. Sin embargo, es el único camino hacia la paz. Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies nuevamente, como si la casa misma estuviera sufriendo por el peso de las revelaciones. Pidió con fervor que el poder de la luz prevaleciera. Si debo enfrentar todo esto, lo haré. Pero no sola. Te necesito a ti, madre. No a esta sombra que me aterra. De pronto, el aire estalló en una sinfonía de ecos y vibraciones. La figura se iluminó por un instante, revelando una mirada de dolor y amor entrelazada. Entonces busca el fragmento perdido en tu corazón. Solo así podrás cerrar este ciclo, solo así podrás reconocerme de nuevo. Las paredes de la cocina parecieron cerrar su espacio, desfigurándose en un laberinto de imágenes, sentimientos y ecos de sus años perdidos. Ana sintió que su mente se llenaba de visiones, su infancia, su madre, secretos de familia que habían sido un peso en su pecho. El viento giró y por un instante se sintió ligera. ¿Estoy lista para este viaje? Para descubrir lo que verdaderamente esconde mi madre, se preguntó, su determinación revitalizándose. Pero antes de que pudiera dar un paso más, un grito desgarrador surgió del fondo de la cocina, ese mismo eco que había buscado ocultar. El pánico inundó el ambiente. La sombra volvió, árboles retorcidos y ríos de oscuridad formaban una forma amenazante. No puedes escapar de lo que eres, clamó, y las sombras parecieron danzar alrededor de ella. Ana cerró los ojos. Acepto mi verdad, susurró, su voz resonando con fuerza en el vacío. Acepto la luz y la sombra, porque ambas son partes de mí. Y así, renaceré. El aire se volvió electrizante. Sintiéndose conectada a la tierra, Ana dio un paso adelante, decidida a romper las cadenas del silencio que tanto la habían limitado.
Pero de un instante a otro, un profundo silencio envolvió la habitación. La sombra hizo una pausa, y Ana comprendió que había desatado algo poderoso. ¿Fue realmente capaz de comenzar a desentrañar los secretos familiares más oscuros? La luz comenzó a brillar con fuerza, pero el destino de los secretos de su madre continuaba colgando de un hilo. Mientras se acercaba al corazón de su verdad, el rugido del desastre resonó de nuevo. ¿Qué pasaría cuando finalmente se revelara lo que había estado oculto? ¿Se convertiría la luz en su salvación o en su condena? Ana sintió como si el tiempo se detuviera. La energía en la habitación se transformó, una especie de pulsación que la envolvía, intensificando cada emoción. El silencio que había tomado el lugar no era solo ausencia de ruido, era un espacio aterrador donde cada respiración pareciera arrastrar consigo la angustia acumulada de años. De repente, la figura oscura de su madre comenzó a reconfigurarse, como un rompecabezas incompleto que buscaba encajar en el todo. «Te he mostrado mi dolor, Ana. Ahora es tu turno de mirar en tu interior», dijo, y su voz resonó como un eco triste que vibraba en el aire. Ana sintió el fuego de su determinación arder más intenso, pero el miedo se agazapaba en su pecho. «¿Qué debo hacer?», preguntó con la voz entrecortada. Su cuerpo, aunque listo para actuar, se sentía pesado como si las cadenas invisibles las mantuvieran unidas a su pasado. «Recuerda», la sombra empezó a acercarse más, «todo lo que temes está aquí en este hogar. Mi vida fue una trinidad de amor, sacrificio y secretos». Las palabras reverberaron en sus oídos, como un canto rítmico que prometía respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. De pronto, la figura se desvaneció en una tormenta de luces y sombras, llevándose consigo las imágenes que antes parecían claras. Ana sintió una punzada de desesperación. «Madre, no te vayas», gritó, pero en ese instante, la cocina se convirtió en un torbellino de memorias. Visiones de risas y lágrimas, de abrazos cálidos y frías despedidas, comenzaron a abrumarla. Escuchó los ecos de su infancia, el amor filtrándose entre las grietas de dolor. Ana cerró los ojos con fuerza, respirando profundamente. «No escaparé», se prometió a sí misma. «Estoy lista para saberlo todo». Al abrir los ojos, vio un objeto pequeño en el suelo, una vieja caja cubierta de polvo. Sin pensarlo, se agachó y la levantó. La tapa estaba ligeramente abierta, y una luz dorada parecía emanar de su interior. Con manos temblorosas, hizo fuerza para abrirla por completo. Ahí dentro, encontró cartas desgastadas y fotografías borrosas que representaban a una mujer joven, su madre. Las cartas estaban escritas con la caligrafía de una mujer ansiosa por compartir su verdad. A medida que las leía, una mezcla de angustia y comprensión brotó en su pecho. Eran confesiones de lucha, amor y dolor oculto. Todo era un hilo que las unía a través de generaciones. «Esto es». Ana se detuvo, dándose cuenta de que había encontrado un tesoro escondido. Las cartas hablaban de decisiones difíciles y de amores rotos. ¿Así era como su madre había lidiado con los secretos de su vida? Se había sentido igualmente atrapada, buscando su propia verdad. A medida que un torrente de comprensión la invadía, la sombra volvió, más fuerte que antes. «Las respuestas están ahí, Ana», dijo, su figura ahora más definida, un rostro familiar en un mar de caos. «Pero aún debes enfrentar lo que temes más». La ventisca de emociones desbordó en un grito. Ana supo que no solo debía desentrañar los secretos de su madre, sino también enfrentar su propio dolor y temor. «No voy a rendirme. Estoy lista», afirmó, sintiendo que su voz se alzaba como un canto que desafiaba a la oscuridad. Justo cuando la luz parecía alcanzar su punto culminante, la sombra se abalanzó hacia Ana, envolviéndola en un torbellino de recuerdos. «Recuerda, todo está conectado, y la verdad siempre tiene un precio». Ana sintió el nudo de su pasado apretarse, su corazón palpitando a un ritmo que resonaba. «¿Qué estás tratando de decirme?», la sombra susurró con voz seductora y amenazante. El calor del miedo comenzó a escurrirse por los bordes de su conciencia. Mientras la lucha por mantenerse firme se intensificaba, un destello surgió dentro de la caja, como si una nueva verdad estuviera a punto de revelarse. ¿Sería capaz de enfrentar todo lo que se avecinaba? ¿O acaso esa sombra aún guardaba un secreto más aterrador que ella no podía imaginar? El silencio envolvió la habitación nuevamente, presagiando la inevitable revelación que cambiaría para siempre el camino de Ana. «¿Serás capaz de soportar cuando la verdad se haga carne?», se preguntó, mientras una oscura bruma comenzaba a ascender de la caja, creando un nuevo misterio que esperaba ser desentrañado.
La bruma comenzó a tomar forma, como serpientes que se deslizan entre las sombras. Ana dio un paso atrás, sus piernas temblaban mientras miraba cómo el humo se mezclaba con los recuerdos de su infancia. El corazón le latía desbocado, cada pulsación un recordatorio de que debía mantenerse firme frente a lo desconocido. Le costaba creer que esas cartas pudieran arrojar luz sobre el oscuro laberinto de secretos familiares que la había atormentado toda su vida. Todo lo que amamos y lo que tememos está entrelazado, susurró la sombra, cada palabra resonando con un eco que le helaba la sangre. Se preguntó si debería dejar todo atrás, o si, por el contrario, debía desentrañar ese enigma, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. Ana respiró profundamente, inhalando la fragancia amarga del pasado que flotaba en el aire. Era un aroma a tristeza y a las decisiones que la habían llevado hasta aquí. Con el pulso aún acelerado, se acercó un poco más a la caja, donde la luz dorada se volvía más intensa, casi palpable. La curiosidad la empujaba, pero la sombra también lo hacía, un rayo de advertencia que zumbaba en sus pensamientos. Tus antepasados son la clave, murmuró la figura oscura, su voz ahora un susurro suave acompañado de un soplo gélido. Solo ellos pueden ayudarte a entender tu historia. Tienes que mirar más allá, al legado que llevas dentro. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era evidente que el viaje apenas comenzaba. Abrió otra carta, sus manos temblando con anticipación. La caligrafía vibrante de su madre se extendía ante ella, describiendo momentos de angustia y revelaciones devastadoras. En cada palabra, sentía un golpe en el alma, cada línea la acercaba más a la verdad que imploraba descubrir. Me enamoré de alguien que no podía ser mío, decía una de las cartas, la tinta corría ligeramente como si las lágrimas de su madre aún mojaran el papel. Ana se quedó paralizada, nunca imaginó que su madre hubiera tenido un amor prohibido. Todo se está enlazando, pensó, un destello de reconocimiento iluminando su mente. ¿Sería esa historia un espejo de sus propios temores? Justo cuando comenzaba a hacer conexiones, un estruendo repentino retumbó en la casa. Las luces titilaron y Ana sintió que el viento comenzaba a remolinarse, llevando consigo los pétalos de secretos que aún le quedaban por descubrir. La sombra se elevó, resplandeciendo mientras el ruido aumentaba, como si la casa estuviera resistiendo este momento de revelación. No puedes huir de lo que eres. Tu esencia es parte de este lugar, insistió la sombra. Casi podía ver el rostro de su madre reflejado en la negrura, su expresión llena de anhelos no cumplidos y amor incondicional. En ese instante, Ana comprendió que todo lo que enfrentaba no solo era un desafío, sino una oportunidad para sanar. Mientras abrazaba ese nuevo entendimiento, el tornado de recuerdos tomó forma a su alrededor. Carreras de risas, ecos de llanto, y promesas olvidadas comenzaron a girar en un frenesí de emociones. Ana se sintió atrapada, como una hoja en medio de un torbellino. Justo cuando parecía que todo se desvanecería, una luz brilló intensamente desde la caja, envolviendo a Ana en un halo dorado. «¿Estás lista para la verdad, Ana?», resonó la voz de su madre, cristalina y firme, vibrando a través del tiempo y el espacio. «Sí, estoy lista», respondió Ana, cerrando los ojos mientras el cálido resplandor la abrazaba, pero antes de que pudiera asimilar lo que estaba por suceder, la luz se apagó abruptamente. El silencio volvió a caer, más pesado que antes, y la figura de su madre había desaparecido. Se encontraba sola en la habitación, la caja ahora cerrada y opaca. El aire era denso, un manto de expectativas que la ahogaba, llevando consigo su promesa. Ana se quedó inmóvil, el corazón aún palpitante. «¿Dónde estás, madre?», murmuró, sabiendo que la respuesta probablemente sería el inicio de una batalla que no se limitaba solo a la historia de su madre. Al mirar hacia la caja, Ana sintió una presencia. Una sombra se había formado en el rincón de la habitación. «¿No has terminado aquí, Ana?». Susurros flotaron en el aire, mientras la sombra se acercaba lentamente, tejida de misterios y verdades no contadas. ¿Qué más ocultaba su madre? El sudor le perló la frente mientras respiraba con fuerza. Era hora de enfrentar el impacto de su aprendizaje, de desvelar las respuestas que esperaban en la penumbra. Así que, con la luz de su determinación iluminando el camino, se preparó para lo que iba a descubrir. ¿A qué oscuros secretos tendría que enfrentar esta vez? Ana sintió que el encuentro con su verdad se aproximaba. Ana sintió el aire volverse espeso, casi tangible, como si la sombra que emergía del rincón de la habitación pudiera tragarse no solo la luz, sino también su aliento.
Un frío gélido aleteó a su alrededor, reforzando la sensación de que algo oscuro la observaba, esperando su próximo movimiento. Tus raíces están más profundas de lo que piensas, la sombra musitó, cuyas palabras parecían guiarlas a otro tiempo, a otras vidas entrelazadas con la suya. Ana frunció el ceño, tratando de discernir lo que la figura oscura quería decir. ¿Qué podía ver en su linaje que todavía no conocía? Con un movimiento tembloroso, se acercó a la caja. La última carta permanecía allí, y el impulso de abrirla era casi irresistible. Se sentía como si lo hiciera, no solo para satisfacer su curiosidad, sino como si ese acto pudiera liberar a su madre de las cadenas que la mantenían atrapada en el pasado. Se agachó y, con dedos temblorosos, le quitó la tapa. Al abrir la carta, un destello de luz volvió a brillar, pero esta vez no envolvía la habitación, brillaba intensamente dentro de la carta misma. Las palabras de su madre florecieron en el papel, iluminando su mente con visiones de épocas pasadas. Tu abuelo era un hombre atormentado, Ana. Cargó con un secreto que lo llevó a la locura, la voz de su madre resonó en su mente mientras leía. Era una revelación que la dejó helada, más aterradora que cualquier sombra en la habitación. Las historias susurradas alrededor de la mesa familiar ahora tomaban un nuevo significado, sin poder evitarlo. Recordó las noches en que su madre se sentaba con ella, narrando fábulas que siempre tenían un trasfondo de dolor, historias de giros inesperados que parecían demasiado extraños para ser reales. ¿Acaso toda su vida había estado marcada por ese mismo legado de sufrimiento? A medida que cada línea se desarrollaba, Ana entendió que su madre no había sido solo una víctima de su destino, sino una sobreviviente que había luchado denodadamente. La sombra en la habitación parecía cobrar vida, danzando al ritmo de sus pensamientos incontrolables, como si se alimentara de su ansiedad. Y tú, querida Ana, continuó su madre en la carta, tienes el poder de romper el ciclo. No debes dejar que el legado de dolor te defina. Tienes el fuego dentro para transformar lo que heredaste en algo nuevo. Las palabras ardían en su pecho. Pero, al mismo tiempo, el eco de antiguos sufrimientos le recordaba la fragilidad de esta lucha. Ana se encontraba en la encrucijada entre el pasado y su futuro, con una sombra al acecho, sintió que la habitación comenzaba a girar, y los ecos de las antiguas discusiones familiares, los enfrentamientos y decepciones resonaban en su mente. ¿Puedo realmente cambiar esto? ¿Puedo liberarme de esta oscuridad?, se preguntó, angustiada, el sudor le empapaba las palmas mientras luchaba con su propia incertidumbre. Tenía que enfrentar a esa sombra, no solo para salvarse a sí misma, sino también para encontrar a su madre. Entonces, con una determinación repentina, se levantó, mirando a la sombra a los ojos. No tengo miedo de descubrir la verdad, declaró, aunque su voz temblaba como el viento. Por un momento, la sombra se detuvo, vacilante, como si podía sentir su desafío, pero justo cuando pensó que había encontrado su fuerza, un grito desgarrador resonó a su alrededor, un eco de dolor que parecía provenir de cada rincón de la casa. La sombra comenzó a retorcerse, como si estuviera perdiendo forma, y Ana sintió como todo a su alrededor se desmoronaba. ¿Qué es esto?, gritó, ya sin poder ocultar su pavor. Es el momento de la verdad, Ana. No hay vuelta atrás, la sombra respondió, su voz ahora resonando como un trueno. La casa entera comenzó a temblar, y todos los secretos que habían estado escondidos empezaron a emerger de la penumbra. Ana se aferró a la carta con fuerza, una brasa de esperanza en su mano temblorosa. ¿Podrá enfrentarse a la historia que la persigue? ¿Puede la luz del legado familiar triunfar sobre las sombras que lo acompañan, mientras la oscuridad crecía a su alrededor? Ana tomó una decisión, no iba a dejar que su madre sufriera en vano. Sin embargo, en su corazón latía algo más que miedo, latía la promesa de que, por fin, las sombras de su vida serían enfrentadas. Déjame ver lo que he olvidado. Déjame ser quien realmente soy, clamó, encerrada dentro de la bruma de recuerdos. Pero antes de que pudiera asimilar sus propias palabras, de las profundidades del suelo, una risa sombría brotó como un eco de advertencia. Y en ese mismo momento, las luces parpadearon una vez más, mientras se desvanecía la esencia de la esperanza. Ana cerró los ojos, mientras el mundo que conocía se desvanecía a su alrededor. ¿Qué revelaciones se avecinaban? ¿Se atrevería a enfrentar lo que había quedado oculto por tanto tiempo? La corriente de su propia historia estaba a punto de desbordarse. El suelo comenzó a temblar con una fuerza abrumadora, como si la casa entera decidiera desmoronarse ante sus ojos. Ana abrió los ojos llenos de miedo, sintiendo que la realidad que conocía se estaba alejando, desvaneciéndose en un torrente de sombras.
La risa, helada y burlona, reverberaba a su alrededor, llevándola a un estado de terror puro. ¿Quién eres? Su voz apenas era un susurro entre el estruendo. Las sombras respondieron con un silencio abrumador, una pausa que la llenó de inquietud, como si estuviesen deliberando sobre ella, sobre su propio destino. Soy lo que olvidaste, la sombra finalmente habló, como un eco de sus propios miedos. Soy el eco de tus decisiones pasadas. La colección de arrepentimientos que pesa en tu sangre. Eres más parte de mí de lo que deseas. Ana sintió que su corazón se aceleraba, un tamborileo desbocado que resonaba junto con el temblor del suelo. No puedo ser tú. No soy tu sombra, gritó con determinación, aunque su voz aún temblaba, pero la risa se intensificó, y las sombras cobraron forma, bañando la habitación en un negro abrumador. Ana dio un paso atrás, recordando la luz de la carta que aún sostenía. No puedo dejar que tú definas mi historia, se repitió como un mantra, intentando encontrar la fuerza en su interior. Con un empuje de determinación, se lanzó hacia la ventana. La oscuridad a su alrededor pareció detenerse un momento. Quería salir, quería liberar a su madre de los secretos que las sombras habían mantenido a raya. Pero algo la detuvo. Una imagen brillante de su madre, su voz llena de amor y resonancia en su memoria. Siempre he estado contigo, Ana. La luz siempre ha estado contigo. Ana cerró los ojos un instante, respirando profundo. Sabiendo que debía enfrentarse a la oscuridad, decidió utilizar la carta como su guía, como un faro en medio de la tormenta. Llevó el papel a su pecho, aferrándose a las palabras que lo llenaban de luz. Si hay algo que puedo hacer, murmuró, luchando contra sus propios temores, es recordar. Recordar quiénes somos en realidad. La luz de la carta brilló intensamente, llenando la habitación con un calor reconfortante que disipaba un poco el frío. La sombra lanzó un grito de frustración, como si su esencia estuviera siendo desgastada por la resistencia de Ana. Con una vorágine de recuerdos emergiendo en su mente, visualizó las historias de su linaje, aquellos momentos de gloria y dolor entrelazados. Soy la heredera de sus luchas, sí, pero también soy la portadora de sus sueños, proclamó. Las palabras resonaron como un himno, notando que las sombras comenzaban a retroceder, perdiendo parte de su opaca forma. En ese instante, la casa ya no temblaba, la atmósfera pareció estabilizarse. Sin embargo, antes de que pudiera sentir el alivio completo, un eco distante llenó la habitación, una voz familiar, un lamento desgarrado que la hizo congelarse. No, Ana, escapa. Era la voz de su madre, resonando con una desesperación que sacudió su corazón hasta lo más profundo. La sombra, ahora al borde de colapsar, pareció energizarse, aclamando el regreso de la desesperanza. ¿Qué has hecho?, la sombra la acusó, su voz cargada de rabia. La verdad no puede cambiarse. Estás atada a tu linaje, y en él también hay sufrimiento. Todo lo que hagas será en vano. Ana sintió como una vez más el aire se volvía espeso, denso con incertidumbre. Su mente se atormentaba, preguntándose si podría realmente enfrentar lo que venía. Sabía que debía tomar una decisión, que debía salvarse a sí misma y encontrar a su madre en el proceso. No te dejaré ganar, gritó, y al instante, una chispa de determinación encendió su ser. Pero la sombra ya se movía rápido, y el eco del lamento materno seguía reverberando. Mientras Ana luchaba por equilibrar la desesperación y la esperanza, el suelo empezó a abrirse, creando una grieta oscura que amenazaba con devorarla. Enfrenta tus miedos, Ana, la voz de su madre resonó con intensa urgencia, mientras el miedo y la esperanza se entrelazaban en su pecho. La decisión estaba clara y en su camino, el destino de su familia y el secreto prenderían fuego a su vida en unos minutos. Podría encontrar a su madre en la profundidad de la oscuridad, o esta fuga de sombras acabaría con todo lo que conocía. La grieta se expandía más y más, desafiando su sentido del tiempo, y Ana sintió que las cadenas del pasado se agazapaban para devorarla. La lucha había comenzado, y estaba en manos de Ana encontrar la luz en esa oscuridad. ¿Logrará enfrentarse a sus propios demonios en este nuevo capítulo de su vida? Ana sintió que el suelo se partía bajo ella, como si la tierra misma estuviera clamando por su pena. Se aferró a la carta, su única conexión con el mundo luminoso que aún recordaba. El grito de su madre resonó en su mente, lleno de miedo y amor, mientras la grieta avanzaba hacia ella, como un monstruo hambriento. Debo ser fuerte, se dijo, y su voz temblorosa se volvió más firme. No eres más que una sombra, y yo soy la luz.
Pero la sombra solo se rió, una risa áspera que hacía eco en cada rincón. Esa luz no podrá protegerte de lo que albergas en tu interior. Conoces tus miedos, Ana, y ellos siempre estarán contigo. Un escalofrío la recorrió. Los recuerdos de momentos oscuros, de discusiones, de la tristeza que había envolvido a su familia moviéndose como sombras en su mente. Ver a su madre llorar después de recibir una carta, las ocasiones en que había sentido que era un estorbo en su vida. No puedo dejar que estos recuerdos me atrapen, pensó con fuerza urgente, se dirigió hacia la grieta, sus ojos fijos en la oscuridad. No puedo permitir que me atesores. No voy a quedarme aquí. Pronunciando esas palabras, puso un pie sobre la grieta, sintiendo la energía oscura intentando absorberla. Soltó un grito en un instante de pura adrenalina, saltando de la orilla del miedo al lado de la esperanza. En el momento en que la oscuridad intentó alcanzarla, la luz de la carta estalló como una explosión de colores brillantes. Las sombras gritaron y se retorcieron, debilitándose ante el resplandor. «Recuerda a quién perteneces», resonó una voz, una mezcla de su madre y su propia determinación. Por un breve segundo, Ana se sintió flotando, envuelta en la luz. A su alrededor, la sala se transformaba violentamente, revelando imágenes fugaces de su juventud, días soleados en el parque, risas compartidas con su madre, momentos de triunfo y calor. Cada memoria era una chispa, iluminando la oscuridad que ahora intentaba devorarla. «Tengo que encontrarla», gritó, mientras luchaba contra la tentación de caer en el abismo. Era el instante de hacer un sacrificio. Quedarse aquí significaba perder no solo a su madre, sino también su propia esencia. Con cada centella de luz, recordó la frase que siempre le decía a su madre: las sombras no pueden prevalecer cuando el amor está presente. Entonces, con un grito de poder y amor, levantó la carta encima de su cabeza. Las palabras brillarían con una fuerza inesperada, envolviendo su cuerpo. Las sombras comenzaron a disolverse, liberando su espíritu de aquella prisión ancestral. Sin embargo, en la medida que la oscuridad se retiraba, una nueva forma tomó forma en la grieta. Era una figura alta, con ojos oscuros que brillaban como estrellas perdidas. Ana sintió su corazón detenerse cuando la reconoció. Era la sombra de su madre, pero marcada por un dolor profundo. Su rostro reflejaba anhelos y sombras de un pasado que aún la atormentaba. Ana murmuró, su voz una mezcla de amor y miedo, llenando la habitación con un eco desgarrador. Si sigues, no podrás volver. Hay cosas que debes saber, cosas que hacemos para proteger a quienes amamos. Ana se sintió atrapada entre la decisión de desvelar la verdad o seguir en la búsqueda por su madre. El tiempo se detuvo, y la grieta a sus pies seguía abriéndose, prometiendo llevarla a un destino incierto. «Madre. ¿Qué me estás diciendo?», suplicó, mientras la sombra la miraba intensamente. El aire se tornó pesado, y en su interior, una batalla se libraba. La lucha por descubrir la verdad y unirse al amor que nunca antes había estado tan cerca. La figura de su madre parecía extender una mano hacia ella, brillando entre la grieta y la luz. «Ana, confía en nosotros. Tu valentía será la clave». Pero sus palabras se perdieron en el eco del colapso inminente. Ana sabía que había llegado al límite de su viaje, obligada a elegir entre aferrarse a la luz que conocía o arrojarse hacia lo desconocido. El pulso de su corazón resonaba. ¿Qué verdad y secretos le aguardaban en esa oscuridad? Y, sobre todo, ¿podría salvar a su madre, al mismo tiempo que se salvaba a sí misma? El tiempo corría, y la decisión era inminente. Las sombras giraban alrededor, y la voz de su madre resonaba como un último rugido. La rueda del destino estaba girando. Justo cuando ella iba a tomar su decisión, una ráfaga de viento desgarrador surgió de la grieta, la empujó hacia atrás y en un instante una risa burlona llenó el aire. «Has despertado algo que no puedes controlar, Ana. Ahora, el verdadero juego ha comenzado». Ana sintió que el aire se llenaba de tensión, como si el universo entero contuviera el aliento. Cada rostro de su madre que había visto en esa sombra, cada recuerdo que había encontrado, la llevaban al borde de la revelación. La risa burlona reverberaba en la habitación, un recordatorio de que el poder de la oscuridad no era fácil de ignorar. Pero había algo más en su interior, un fuego recién encendido por la fe que había ido recuperando. «No tengo miedo de ti», gritó, y sus palabras resonaron con una claridad nueva. La oscuridad a su alrededor se arremolinó, como si las sombras temieran el poder de su determinación. Ana se sintió más fuerte, más centrada. Comenzó a recordar las historias de su madre,
sus sacrificios, y la verdad que había estado escondiendo. La luz de la carta iluminaba sus pensamientos y destellos de sabiduría emergían en su mente. La verdad puede ser dolorosa, pero también es liberadora. Ven a mí, madre, susurró, su voz temblando, pero firme. Ya no tengo miedo. Estoy lista para enfrentar nuestros secretos. La sombra de su madre pareció vacilar, su figura cada vez más clara, liberándose de sus ataduras. Ana dio un paso adelante, y los ecos de las lágrimas de una vida se hicieron presentes. ¿Cuánto te he extrañado? Te he buscado tanto. El ambiente se transformó, y en medio de la oscuridad, un destello de luz comenzó a brillar, liberando a su madre de las cadenas que la mantenían cautiva. La risa burlona se desvaneció, y Ana sintió que lo que había temido durante tanto tiempo ahora se convertía en su mayor fortaleza. Lo has logrado, Ana. Juntas hemos enfrentado la adversidad, dijo la figura con voz dulce, reflejando amor y compasión. Sé que has cargado con un peso inmenso, pero ahora es momento de liberarte. Solo tú puedes cambiar nuestra historia. Ana sintió un nudo en la garganta, un torrente de emociones que casi la ahoga. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedo cerrar este capítulo? Hay tantas verdades todavía escondidas. Mirando hacia atrás con valentía y aceptando cada parte de nuestra historia. Cada dolor, cada alegría. La luz que llevas dentro es más poderosa que cualquier sombra, respondió su madre. Recuerda lo que escribí, el dolor puede ser nuestro mayor maestro. Ana sintió el poder de esas palabras resonar en ella, llenándola de confianza. El frío y la oscuridad que habían rodeado a su madre comenzaban a desvanecerse, mientras un calor nuevo la envolvía. Con el poder del amor y la verdad, les digo a las sombras que se vayan, gritó Ana, y la luz que emanaba de su ser estalló con fuerza. En ese instante, la grieta se cerró lentamente, aplastando las sombras que aún intentaban aferrarse a su vida. La habitación se iluminó, y por primera vez, vio el rostro de su madre brillar con paz. Ambas sonrieron, la conexión entre ellas nunca había sido tan fuerte. Sé quién soy ahora, y conozco el legado que dejaremos en este mundo. No más secretos. Solo luz. Ana tomó la mano de su madre, sintiendo como la calidez de esa conexión las envolvía. No tenía que cargar con ese peso sola. Juntas, a partir de ese momento, se enfrentarían al destino con amor, valentía y una nueva verdad. La bruma se disipó, la oscuridad se evaporó, y el hogar que antes había sido un lugar de pesadumbre ahora resplandecía. Ana comprendió que sus raíces eran más que las sombras, eran historias de amor, lucha y finalmente, redención. Gracias, madre, por darme toda esta fuerza. No más sombras, solo luz, susurró Ana mientras el resplandor llenaba cada rincón de la habitación, dejando atrás su pasado y abrazando un futuro lleno de esperanza. Finalmente, Ana se sintió libre. ¿Y tú, qué secretos ocultos sostienes dentro de ti? Recuerda que, aunque la angustia a veces parezca abrumadora, la luz siempre encontrará su camino. Ahora, me gustaría pedirte que apoyes esta historia. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y seguir recibiendo contenido que ilumina. Comparte tus pensamientos y reacciones en los comentarios, quiero conocerte. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo ahora. Juntos mantenemos viva la luz.